El sur de California se encuentra en estado de emergencia debido a graves inundaciones alrededor de Los Ángeles, que han provocado evacuaciones urgentes. En los últimos días del año, han surgido noticias sorprendentes en todo Estados Unidos. En la costa oeste, las interrupciones se desarrollaron en rápida sucesión. En el interior, una repentina oleada polar fracturó el paisaje invernal, congelando lagos de manera irregular y partiendo muelles. Al sur, lluvias raras en el desierto cayeron durante días sobre tierra endurecida, enviando muros de lodo a través de pueblos dormidos y aislando vecindarios de la noche a la mañana. Individualmente, cada evento parecía explicable. Juntos, se sintieron coordinados, como si se estuviera aplicando presión desde múltiples direcciones a la vez. No hubo sirenas, ni pronósticos, ni cuentas regresivas claras, solo una creciente sensación de que algo invisible había cambiado. ¿Se acerca este momento, o estamos presenciando una revelación silenciosa? Todo comenzó de manera perfectamente normal. En el sur de California, la lluvia era ligera y constante, sin señales de peligro. La gente seguía su vida como de costumbre. Pero en poco tiempo, el agua comenzó a exceder la capacidad de carga de la tierra. El agua subió rápidamente, arrasando calles y entrando en áreas residenciales, obligando a los rescatistas a evacuar a personas de vehículos y tejados. Lo notable fue cómo reaccionaron los materiales al agua. Los árboles permanecieron en pie y las vallas de madera mantuvieron su forma. En algunos lugares, el suelo natural logró absorber y redirigir el flujo. Mientras tanto, muchos materiales modernos se debilitaron inusualmente. Los plásticos se deformaron y los compuestos se ablandaron y colapsaron. Las cosas diseñadas para parecer duraderas perdieron rápidamente su integridad estructural bajo el impacto constante del agua. Lejos en Colorado Springs, la situación era aún más sombría. Pequeños arroyos, antes tranquilos, crecieron rápidamente en minutos. El agua inundó carreteras, arrastró vehículos y se precipitó hacia áreas residenciales. Muchas familias no pudieron reaccionar a tiempo porque el agua subió tan rápido. Tuvieron que desplegarse helicópteros para rescatar a personas. La sorpresa no fue la cantidad de agua, sino la repentinidad de los cambios. En el suroeste de Estados Unidos, incluidos Arizona, Nuevo México y Nevada, lluvias fuera de temporada duraron días. Después de años de sequía, el suelo se había vuelto duro y seco, perdiendo su capacidad de absorber agua. Cuando llegó la lluvia, en lugar de filtrarse, el agua fluyó por la superficie. Los lechos de arroyos secos se convirtieron rápidamente en torrentes furiosos. Por la noche, lodo y escombros barrieron pequeños pueblos, volcando coches y aislando comunidades antes de que las advertencias pudieran propagarse. La amenaza común en todos estos eventos no fue su ferocidad, sino su persistencia. El agua no destruye en un instante. Causa daño aplicando continuamente presión a lo que ya era débil. Las carreteras se dañan desde abajo. Los cimientos se debilitan no por el impacto, sino porque no son lo suficientemente profundos. A través de cada lugar, emerge gradualmente una verdad. El agua no trata a todo igual. Aquellos con raíces y profundidad duran más. Aquellos construidos solo en la superficie revelan rápidamente sus debilidades. Los desastres naturales no solo cambian el paisaje, sino que también exponen falsas suposiciones sobre la estabilidad. Cuando el agua retrocede, lo que queda no es solo lodo o daño material. Es la comprensión de que muchas cosas que creemos sólidas en realidad solo existieron debido a condiciones favorables. Y cuando esas condiciones cambian, es el verdadero fundamento lo que determina lo que se mantiene firme. Porque cuando llega el agua, no mira la apariencia exterior. Revela primero el fundamento. Inmediatamente después de las inundaciones, una ola de frío inusualmente intenso barrió el medio oeste. Este no fue el cambio gradual para el que la gente suele prepararse. Las temperaturas se desplomaron en cuestión de horas. El aire se volvió seco y gélido. Los lagos se congelaron de manera irregular, formando gruesas capas de hielo que se expandieron y extendieron sin previo aviso. Los muelles se agrietaron. Los embarcaderos se rompieron y los barcos asegurados horas antes fueron aplastados en el lugar. Cerca de la costa, la presión del hielo derretido pesaba mucho sobre los cimientos. Las carreteras se deformaron, el hormigón se agrietó y las tuberías de agua reventaron. No por la edad o la presión, sino por el frío.
Lo que hizo que el daño fuera particularmente alarmante fue su silencio. No hubo ventiscas, ni tormentas eléctricas, ni nevadas intensas. Todo parecía en calma, pero el daño comenzó a deteriorarse. El frío había excedido los límites que los sistemas nunca fueron diseñados para soportar. Mientras tanto, muy al oeste, otra fuerza estaba aumentando. En el noroeste del Pacífico, los incendios forestales ardían con una intensidad inusual. Bosques enteros fueron engullidos por las llamas. Las comunidades fueron evacuadas bajo un cielo oscurecido mientras el humo espeso cubría el aire. El sol estaba tenue y rojo, apenas visible a través de la ceniza. Tornados de fuego, columnas giratorias de fuego, se movían por las laderas, avivando las brasas y propagando la destrucción más rápido que cualquier intento de contenerla. Los bomberos describieron fenómenos para los que nunca habían sido entrenados. Los incendios se movían en patrones impredecibles. Se encendían violentamente, cambiaban de dirección y abrumaban las defensas construidas en condiciones normales. La tierra, ya seca y agotada, parecía incapaz de resistirlos. Entonces, de repente, el suelo comenzó a temblar. Ocurrieron terremotos en áreas consideradas geológicamente estables. Las carreteras se agrietaron y las casas se sacudieron. La gente salió corriendo, más desconcertada que asustada. No fueron los terremotos más fuertes de la historia, pero su ubicación era inquietante. La Tierra había hablado en lugares inesperados. La conexión entre el hielo, el fuego y la Tierra no era caos, sino la superación de límites. Ninguno de estos eventos ocurrió con explosiones o advertencias. Simplemente superaron la capacidad de lo que los humanos habían construido. Los materiales diseñados para rangos normales se romperían. Cuando se excedieron esos límites, los sistemas que se suponía que eran estables colapsaron silenciosamente. Juntos, estos factores muestran cuán frágiles son realmente los márgenes. La vida moderna depende de cuán estables sean las condiciones, y hay poco margen de maniobra cuando la presión proviene de múltiples direcciones a la vez. Cabe destacar que la Biblia a menudo describe tales momentos, no como una destrucción aleatoria, sino como recordatorios. Jesús dice en Mateo 24 que antes de los tiempos finales, habrá terremotos en muchos lugares, no siempre en los lugares predichos. Los salmos hablan de que la tierra tiembla, no en rebelión, sino en respuesta. Y los profetas han advertido repetidamente que la creación misma reaccionará cuando alcance su límite. Estos eventos no son ruidosos. No anuncian fechas. No necesitan una explicación. Simplemente se revelan a sí mismos. Así como el agua revela cimientos poco profundos, el frío, el fuego y la tierra exponen suposiciones frágiles. Y mientras la creación habla, deja una pregunta que no se puede ignorar. Si la tierra puede exceder sus límites sin previo aviso, ¿qué más en nuestras vidas existe simplemente porque nunca ha sido probado? Comienza en una fría noche de Texas, tranquila, sin viento y extrañamente pesada, como si el aire mismo contuviera la respiración. Un grupo de lugareños pescando cerca de la orilla nota algo inusual, un pálido brillo deslizándose sobre la superficie del lago. Al principio, suponen que es la luz de la luna reflejándose a través de la niebla, pero la niebla nunca se mueve con intención. Esto sí. En cuestión de minutos, el brillo se intensifica, perfilándose hasta la silueta de una forma humana. Luego dos, luego tres siluetas brillantes cruzando el agua como si el lago fuera tierra firme. Ninguna huella rompe la superficie. Ninguna onda deja estela tras ellos. Sus cuerpos emiten un brillo blanco apagado, no brillante, sino constante como el suave resplandor de una linterna enterrada bajo la nieve. Los testigos describieron el movimiento de las figuras como lento, deliberado, casi exploratorio. No estaban vagando. Un hombre informa que parecían saber exactamente a dónde iban. Otros dicen que los seres parecían estar escaneando la orilla, observando a las personas que se habían reunido, observándolos con una intensidad que se sentía a la vez gentil e inquietante. Varios espectadores afirmaron que las figuras inclinaron la cabeza hacia el cielo como esperando una señal, respondiendo a una llamada inaudible, o reconociendo algo arriba que la multitud no podía percibir. Y entonces, sin previo aviso, desaparecieron. No hundiéndose, no disolviéndose en la niebla, sino por una desaparición silenciosa e instantánea.
En un fotograma están allí, al siguiente ya no, dejando un lago intacto y una multitud paralizada por la incredulidad. Las grabaciones de teléfonos capturadas esa noche son temblorosas, apresuradas y llenas de pánico susurrado. Sin embargo, las grabaciones revelan algo escalofriante, tenues halos rodeando a cada figura. Los científicos que revisan las grabaciones lo descartan como reflejo de luz o artefacto de cámara, ofreciendo explicaciones tranquilas para calmar los nervios del público, pero quienes estuvieron en la orilla insisten en que el brillo era real, no luz reflejada, sino luz emitida, como si las figuras mismas fueran la fuente. Algunos pastores de Texas interpretan el evento a través de las Escrituras, apuntando a Mateo 14, el momento en que Jesús caminó sobre las aguas durante una tormenta. Argumentan que la aparición de estos seres no es una coincidencia, especialmente dada la creciente cantidad de señales inexplicables que surgen en Estados Unidos en las últimas semanas. Creen que las figuras del lago son una visita divina o una advertencia simbólica, un mensaje de que la nación se encuentra en el umbral de algo mucho más grande que las anomalías climáticas. No todos están de acuerdo. Algunos residentes creen que los seres eran centinelas angelicales. Otros temen que fueran algo completamente diferente, observadores quizás, o manifestaciones destinadas a confrontar a la humanidad con su propia falta de preparación. Algunos afirman que mientras las figuras desaparecían, la superficie del lago parpadeó momentáneamente con un destello de luz, como el breve reflejo de una presencia invisible retirándose. Fuera lo que fueran estas figuras, dejaron tras de sí una comunidad cautivada por el asombro y temblando. La gente ahora habla del lago en voz baja, como si discutieran un terreno sagrado. Después de que la tierra, el fuego y el frío superaron sus límites, el mar comenzó a mostrar una respuesta diferente, no a través de la violencia, sino del agotamiento. A lo largo de la costa de Florida, las alcatraces comenzaron a aparecer en números inusuales. Estas son aves marinas fuertes, construidas para vuelos de larga distancia y movimientos precisos. Sin embargo, muchas se encontraron débiles, incapaces de continuar. Las aves jóvenes, en particular, no lograron completar su migración desde Canadá y Terranova. No fueron golpeadas por tormentas ni envenenadas por derrames. Simplemente estaban agotadas. Criaturas hechas para volar ya no podían mantenerse en el aire. Al mismo tiempo, las comunidades pesqueras notaron otro cambio silencioso. Los peces no desaparecieron por completo, se retiraron. Las escuelas se movieron a aguas más profundas, fuera de alcance. El sonar devolvió poco más que ecos. Las redes salieron vacías, no porque la vida hubiera desaparecido, sino porque se había retirado. Incluso el equipo de pesca comenzó a fallar. Las líneas se deshilacharon, las trampas se ablandaron y se rompieron antes de lo esperado, como si el agua misma ya no soportara el proceso. No hubo caos, ni colapso dramático. Los puertos se volvieron silenciosos, los barcos permanecieron atados. Los medios de vida se adelgazaron en lugar de hacerse añicos. Las familias se adaptaron, disminuyendo la velocidad, regresando al interior, volviendo a ritmos más simples practicados por generaciones anteriores. Lo que se destacó fue la moderación. El mar no atacó, retrocedió. Las escrituras han hablado durante mucho tiempo de que la creación tiene límites. En Romanos, se nos dice que la creación gime no de ira, sino bajo la tensión, esperando la liberación. Los salmos nos recuerdan que la tierra pertenece a Dios, no a quienes la extraen. Estas palabras no describen castigo, sino límites. Cuando la creación se cansa, no siempre responde con destrucción. A veces responde reteniendo. Y cuando el mar ya no ofrece lo que ofrecía antes, la dependencia humana comienza a aflojarse. Quizás la lección no sea que el océano se ha vuelto contra nosotros, sino que nos está recordando algo que hemos olvidado. No todo lo que vive existe infinitamente para nuestro uso. Porque cuando la creación alcanza su límite, no siempre grita. A veces, simplemente se queda en silencio. Mientras la tierra se tensaba y el mar se retiraba, muchas personas comenzaron a mirar hacia arriba. En varias partes del país, se informaron luces extrañas en el cielo. Aparecieron brevemente sobre monumentos, cementerios y campos de batalla históricos, lugares ya cargados de memoria y pérdida. Las luces no parpadearon violentamente ni se movieron rápido. Flotaron, cambiaron, luego se desvanecieron. Algunos las llamaron reflejos o raros efectos atmosféricos.
Otros no pudieron ignorar dónde aparecieron o cuán en calma se sentía todo mientras las observaban. Poco después, la atención se centró en las nubes. En múltiples ubicaciones, se formaron formas similares a las humanas dentro de las capas de nubes en movimiento. No eran nítidas ni sólidas, pero sí lo suficientemente claras como para detener a la gente en seco. Las calles se silenciaron, las conversaciones se detuvieron. Muchos observaron sin hablar. La reacción no fue miedo, sino asombro. Algunas personas rezaron sin planearlo. Otros simplemente se quedaron de pie, sin saber por qué el momento se sentía tan pesado. Entonces llegó el sonido. En partes del Medio Oeste, un profundo tono similar a una trompeta resonó en el aire. No se parecía a los truenos, aviones o maquinaria. Era largo, resonante y constante. Los agricultores se detuvieron en sus campos. Los vecinos salieron juntos. Las grabaciones de diferentes ciudades sonaban casi idénticas, a pesar de estar a kilómetros de distancia. Los científicos sugirieron efectos acústicos y cambios de presión. Sin embargo, el momento y la repetición siguieron siendo difíciles de explicar. Lo que se destacó fue la respuesta. No hubo pánico, ni carreras para buscar refugio, solo un instinto compartido de detenerse y escuchar. Las Escrituras hablan de tales momentos con cuidado. Lucas 21 menciona señales en los cielos que atraen la atención en lugar de terror. Pablo escribió sobre un sonido de trompeta no como ruido sino como una señal de cambio. Apocalipsis habla de un momento en que la gente mira hacia arriba porque algo exige atención. Estos eventos no dieron respuestas. No anunciaron fechas. Simplemente interrumpieron lo ordinario. Y quizás ese sea su propósito, no asustar, sino recordarnos que levantemos la vista porque algo más allá del ruido diario está tratando de ser visto y oído. Después de que las luces se desvanecieron y los sonidos en el cielo se silenciaron, siguió algo inesperado. No otra señal, no otra perturbación, sino silencio. En lo profundo de los bosques de Washington, comenzaron a surgir informes sobre un lugar que los lugareños comenzaron a llamar el Círculo de Quietud. No estaba marcado por vallas ni advertencias. No había límites visibles. Sin embargo, quienes entraron en él describieron la misma experiencia, el sonido mecánico desapareció, el zumbido distante de las autopistas se disipó, los teléfonos perdieron señal e incluso la interferencia satelital pareció disolverse. El mundo moderno simplemente dejó de penetrar. Lo que quedó no fue vacío. La gente hablaba de escuchar cosas pequeñas de nuevo, el crujido de una ramita, el movimiento de las hojas, su propia respiración. Más sorprendente fue lo que sucedió en el interior. Los pensamientos se ralentizaron, la ansiedad aflojó su agarre. El ruido mental constante de horarios, preocupaciones y tareas inacabadas se desvaneció. Se sintió como si algo invisible estuviera filtrando lo que no pertenecía. Este silencio no era amenazante. No se sintió como aislamiento o miedo. Se sintió estable, firme, claro. Muchos dijeron que se quedaron más tiempo del planeado, no porque estuvieran atrapados, sino porque no sentían urgencia por irse. En las Escrituras, el silencio es a menudo donde comienza la claridad. En un Reyes, Elías no encontró a Dios en el viento, el terremoto o el fuego, sino en una voz pequeña y quieta. El mensaje no era fuerte, requería atención. Los salmos dicen claramente, quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. No corras, no reacciones, quédate quieto. En un mundo lleno de alertas constantes, opiniones y ruido, el silencio se ha vuelto desconocido. Sin embargo, aquí, sin fuerza ni mandato, el silencio regresó como maestro. Eliminó las distracciones. Dejó la conciencia. Quizás este sea el patrón que se desarrolla, primero la tierra se tensa, luego el cielo interrumpe y finalmente el ruido retrocede. Porque antes de que la humanidad pueda comprender lo que se está revelando, primero debe reaprender a escuchar. Después de que regresó el silencio y la atención se agudizó, la lección final no llegó a través del sonido o el movimiento. Llegó a través de la memoria. En California, una antigua secuoya, de miles de años de antigüedad, finalmente cayó. Su colapso no fue violento. El tiempo y la gravedad simplemente habían hecho su trabajo.
Botánicos e historiadores se acercaron con cuidado, cortando el enorme tronco para estudiar sus anillos, con la esperanza de mapear siglos de clima e historia. Lo que encontraron sorprendió a muchos. Los anillos no parecían aleatorios. Dentro del grano había patrones que se parecían a símbolos escritos, formas similares a la antigua escritura aramea. El descubrimiento en sí atrajo la atención, pero lo que siguió fue más inquietante. Según los que estudiaban el árbol, las marcas no se alineaban con los registros conocidos de guerras, terremotos o desastres. Los grandes eventos que la humanidad usa para definir la historia estaban ausentes. En cambio, el patrón parecía corresponder a algo más silencioso. Un anillo de un siglo no marcaba conquista o colapso, sino un acto de compasión. Otro no reflejaba hambruna o plaga, sino un momento de perdón. Una y otra vez, el árbol parecía preservar escenas de bondad, pequeños momentos invisibles que nunca entraron en los registros oficiales. Sin multitudes, sin aplausos, solo amor expresado en silencio. Desafió una suposición familiar: los humanos registran lo que es ruidoso. Archivamos poder, conflicto y logro. Construimos monumentos al ruido. Pero la creación, al parecer, recuerda de manera diferente. La tierra no almacena titulares. Almacena lo que realmente perdura. Este árbol se mantuvo firme a través de imperios que surgieron y cayeron. Sobrevivió a generaciones que creían que sus luchas serían recordadas para siempre. Y sin embargo, cuando finalmente habló a través de sus anillos, no testificó de la grandeza humana ni del fracaso humano. Testificó del amor. La conclusión fue difícil de ignorar: lo que se preserva no es lo que grita más fuerte. Lo que queda no es lo que capta la atención. Lo que perdura es lo que se da en silencio. Al final, la creación no olvidó la historia de la humanidad, simplemente recordó lo que más importaba. Porque cuando todo lo demás se desvanece, el amor es lo que el mundo guarda. No llegó como un estruendo o un robo. No hubo alarmas, ni llamas, ni señales de intrusión. En espacios controlados destinados a proteger la riqueza, se desarrolló algo más silencioso. Los metales preciosos comenzaron a cambiar. El oro se ablandó. La plata se oscureció, luego perdió su forma. La moneda de papel no se quemó ni se rasgó. Sus fibras simplemente se separaron, dejando un pálido residuo donde antes residía la certeza. No se robó nada. Nadie resultó herido. Y, sin embargo, los sistemas dejaron de funcionar. Algunos observaron que lo que desconcertó a los observadores no se perdió a través de la fuerza, sino a través del vacío. El valor que había tardado décadas en acumularse, ahorros, herencias, la promesa de estabilidad de repente se sintió sin peso. No eliminado, no incautado, simplemente incapaz de desempeñar el papel que siempre había prometido. Lo que una vez tranquilizó, ahora no ofreció respuesta. No hubo disturbios, ni saqueos, ni caos en las calles. La gente se quedó en silencio, tratando de entender cómo algo tan sólido podía fallar sin resistencia. La ausencia de violencia hizo el momento más pesado. No había enemigo a quien señalar, ninguna mano a la que culpar. Solo la lenta comprensión de que el valor en sí puede disolverse cuando su estructura cede. Durante generaciones, la sociedad ha confiado en que lo que es raro, almacenado y asegurado perdurará. Pero este momento sugirió algo diferente: que la perdurabilidad no está garantizada por la apariencia o la acumulación, y que la fuerza prestada de los sistemas puede desvanecerse cuando cambian las condiciones. Cuando la confianza se deposita enteramente en la forma material, el colapso no necesita ruido. Las Escrituras han hablado de esto suavemente durante mucho tiempo. Jesús observó que los tesoros guardados en la tierra están sujetos a la decadencia, no porque sean malos, sino porque son temporales. Proverbios nos recuerda que las riquezas no duran para siempre. Estas palabras nunca fueron amenazas, fueron advertencias ofrecidas de antemano. Lo que se desarrolló aquí no acusó a los ricos ni elevó a los pobres. No dividió a las personas en categorías. Simplemente reveló cuán delgada es la línea entre el valor y el polvo. Cuando lo que confiamos en silencio se libera, la pregunta no es qué falló, sino qué queda cuando lo hace. Porque a veces el colapso más profundo no grita, ocurre en silencio. A medida que los eventos en Colorado Springs comenzaron a convertirse en recuerdo,
Algunos observadores recurrieron a un lenguaje más antiguo para dar sentido a lo que había sucedido, no para explicar la mecánica de las inundaciones o los patrones climáticos, sino para comprender el significado que llevaban debajo. Para muchos que estudian las Escrituras, la imaginería fue difícil de ignorar. Hacía eco de las palabras del profeta Zacarías, particularmente del capítulo 13, un pasaje centrado no en la destrucción, sino en la purificación. Zacarías 13 habla de un momento en que la tierra es llevada a través de la refinación como plata aprobada por fuego. No se describe como un final, sino como un pasaje necesario. Lo que no puede perdurar es eliminado. Lo que es genuino es revelado. El proceso es doloroso pero tiene un propósito. A la luz de eso, Colorado Springs no aparece como un símbolo de juicio final, sino de exposición y despertar, en lugar de una conclusión. Esta distinción importa. Los eventos no borraron la vida. Las personas fueron rescatadas. Se abrieron caminos donde la escapatoria parecía imposible. Lo que se perdió fue en gran medida material, temporal, reemplazable. Lo que quedó fue claridad, la sensación de que algo ignorado durante mucho tiempo había surgido. La visión de Zacarías nunca tuvo la intención de inspirar miedo, tuvo la intención de preparar a las personas para reconocer lo que dura cuando todo lo demás es sacudido. Esta idea se traslada a otra imagen a menudo mal entendida, el libro de la vida. Muchos lo imaginan como un registro de fallas, una lista de defectos esperando ser revelados. Pero las Escrituras lo describen de manera diferente. No es un libro de contabilidad de errores. Es un testimonio de pertenencia, un registro de lo que realmente vivió. A lo largo de esta historia en desarrollo, un tema ha regresado una y otra vez. La creación no parece preservar el ruido. Preserva el amor, los actos silenciosos, la fidelidad no vista. La misericordia fue elegida cuando nadie estaba mirando. Si el libro de la vida refleja el mismo patrón, entonces no está lleno de miedo, sino de recuerdo. No de lo que construimos, sino de cómo amamos. Eso redefine el momento en que vivimos. Quizás no se trata de predecir un final, sino de responder a una invitación. No de entrar en pánico, sino de examinar, no de especular sin fin, sino de prepararse internamente. Porque las Escrituras enseñan consistentemente que antes de una gran claridad viene una gran sacudida. Y la sacudida tiene un propósito, revelar los cimientos. Así que la historia no termina con respuestas. Termina con una pregunta, una que no acusa sino que invita a la honestidad. Cuando todo a tu alrededor comienza a temblar, cuando los sistemas fallan y la certeza se desvanece, ¿qué en tu vida puede realmente mantenerse firme? Esa no es una pregunta para mañana. Es la pregunta para ahora. La segunda venida de Jesucristo. El Jesucristo resucitado a menudo se representa de pie sobre las nubes, vestido de blanco, marcado por las heridas visibles en sus manos, señales de sacrificio, victoria y autoridad divina. Estas imágenes señalan a los creyentes hacia un evento prometido que ha dado forma a la esperanza cristiana. Durante siglos, la segunda venida del Salvador. Desde los primeros días de la Iglesia hasta ahora, los seguidores de Cristo han vivido en anticipación de su regreso, no como un mito distante, sino como un cumplimiento seguro del plan de Dios. 40 días después de su resurrección, Jesús se reunió con sus apóstoles en el Monte de los Olivos. Su ministerio terrenal había llegado a su cumplimiento señalado. Habiendo enseñado, sanado, sufrido, muerto y resucitado, se preparó para regresar a su Padre Celestial. Después de dar instrucciones finales, ascendió al cielo. Mientras los apóstoles lo veían ascender, dos ángeles se pararon a su lado y declararon que este mismo Jesús regresaría un día de la misma manera en que había partido. Desde ese momento, la promesa de la segunda venida se convirtió en una esperanza central de la fe cristiana. ¿Qué hará Jesús cuando vuelva? Cuando Jesucristo regrese a la tierra, su venida no será silenciosa ni oculta. Será inequívoca, poderosa y llena de gloria. Las Escrituras enseñan que varios grandes eventos ocurrirán en ese momento. Primero, limpiará la tierra. La segunda venida estará marcada por el poder divino. La maldad, la corrupción y la injusticia no soportarán su presencia. Las Escrituras enseñan que todo lo que es corrupto será destruido, y la tierra misma será purificada por fuego. Esta purificación no es meramente un acto de destrucción, sino de renovación.
preparando el mundo para que sea un lugar de paz y justicia. Segundo, Jesús juzgará a su pueblo. Juzgará a naciones e individuos por igual, separando a los justos de los impíos. Este juicio se describe simbólicamente como una división entre ovejas y cabras, que representan a quienes aceptaron sus enseñanzas y a quienes las rechazaron. Juan el Revelador describió tronos de juicio y a los fieles que reinarían con Cristo durante 1000 años. Los muertos justos vivirán de nuevo, mientras que los impíos permanecerán en sus tumbas hasta una resurrección posterior. El juicio en este sentido no es arbitrario sino perfectamente justo, basado en la verdad, la misericordia y la ley divina. Tercero, será el milenio. El milenio es el periodo de 1000 años durante el cual Jesucristo reinará personalmente en la tierra. Los justos que vivan en el momento de su venida serán arrebatados para encontrarlo, y su regreso marcará el comienzo de esta era de paz. Durante el milenio, Satanás será atado, la maldad será restringida y el conocimiento de Dios cubrirá la tierra. Los líderes de la Iglesia han enseñado que este periodo será un tiempo de trabajo sagrado. Se construirán templos y se realizarán ordenanzas para aquellos que vivieron y murieron sin la oportunidad de recibir el Evangelio. Las familias serán unidas a través de generaciones, conectando a hijos con padres en una cadena ininterrumpida, que se remonta a los primeros padres de la humanidad. La revelación y la guía divina serán abundantes a medida que el Señor gobierne directamente entre su pueblo. Cuarto, Jesús completará la primera resurrección. La resurrección de los justos comenzó poco después de la propia resurrección de Cristo, cuando individuos justos se levantaron de sus tumbas. Desde entonces, otros también han resucitado según el plan de Dios. En la segunda venida, todos los dignos de la resurrección de los justos se levantarán y serán arrebatados para encontrar al Salvador. Estos individuos heredarán la gloria celestial. Después de esto, otro grupo, aquellos destinados a una gloria terrestre, también resucitarán, completando la primera resurrección. Aquellos que son impíos, tanto vivos como muertos, aún no resucitarán. Los impíos vivos serán destruidos a la venida de Cristo, y el resto permanecerá en sus tumbas hasta la resurrección final. En última instancia, cada alma se levantará y se presentará ante Dios, heredando un reino de gloria, o en el caso de los más rebeldes, la oscuridad exterior con Satanás. Quinto, Jesucristo tomará su lugar legítimo como Rey del cielo y de la tierra. A diferencia de su primera venida, cuando nació en humildad y fue rechazado por muchos, su segunda venida será triunfal. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Cristo. Reinará como Señor de señores y Rey de reyes, gobernando la tierra en paz durante 1000 años. Sus títulos, maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, ya no serán solo cuestiones de fe, sino una realidad visible. ¿Cómo sabremos cuándo está cerca su venida? Cuando Jesús nació, solo unos pocos lo reconocieron como el Salvador. En su segunda venida, no habrá duda. Sin embargo, nadie conoce el día o la hora exacta de su regreso. Ni siquiera los ángeles conocen el momento preciso, solo el Padre lo sabe. Para ayudar a sus seguidores a permanecer vigilantes, Jesús dio la parábola de la higuera. Así como las ramas tiernas y las hojas nuevas señalan la cercanía del verano, ciertos signos indicarán que su venida está cerca. Guerras, decadencia moral, desórdenes naturales y confusión espiritual se encuentran entre las señales descritas en las Escrituras. Sin embargo, el Señor advirtió que las señales están destinadas a despertar, no a satisfacer la curiosidad. Su mandato es simple y urgente: velad, estad listos y no asumáis que todavía hay tiempo de sobra. Gracias por mirar. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y dinos lo que piensas. Durante décadas, sin evidencia clara, el hundimiento del FIT siguió siendo una espeluznante historia de fantasmas. Estamos aquí para intentar terminarlo y resolverlo, porque nadie gana con esto en este álbum. Por toda América, el temblor ha comenzado. No en un lugar ni en un momento, sino en todas partes a la vez. Desde las profundidades del océano, donde tesoros hundidos emergen como si el mar mismo estuviera entregando lo que una vez ocultó, hasta los acantilados del desierto, donde la bóveda secreta del Gran Cañón exhala los ecos del antiguo Israel. Tanto la tierra como el agua están emitiendo la misma advertencia. Arriba,
la luna de sangre flota como una cuenta regresiva cósmica, mientras que incluso el majestuoso Fitzgerald, una vez llamado invencible, yace destrozado, un recordatorio de cuán rápido puede desmoronarse el poder humano. Estas señales no son aleatorias. Forman un patrón demasiado preciso para ignorar, una convergencia que se hace eco de la advertencia de Cristo en Lucas 21. ¿Estamos presenciando los últimos recordatorios antes de su regreso? Mantente atento a lo que suceda a continuación, que podría sacudir el mundo aún más. Comenzó como una inmersión de rutina, nada más que un escaneo del fondo del océano por un equipo de buzos. Pero todo cambió tan pronto como descubrieron una puerta de metal oxidada enterrada bajo arena y musgo. Cuando la puerta finalmente se abrió, la luz de sus linternas reveló algo increíble: vasijas de arcilla cuidadosamente apiladas en su interior, cada una llena de monedas de oro, pulseras, anillos y artefactos intrincadamente tallados. Los diseños no pertenecían a América. Parecían exactamente tesoros del antiguo Israel y de la tierra alrededor de Jerusalén. Los buzos quedaron atónitos. Los científicos intentaron explicar, sugiriendo que los artefactos podrían haber sido arrastrados por algún antiguo naufragio, pero la evidencia no coincidía. Las vasijas estaban herméticamente selladas. El oro no había sido tocado por el agua salada. Todo estaba dispuesto como si alguien lo hubiera escondido deliberadamente, esperando que fuera encontrado en el momento adecuado. Y eso plantea una pregunta mayor: ¿por qué ahora? Los estudiantes de la Biblia vieron lo que otros se perdieron. La Biblia dice en Ageo 2:7, las cosas preciosas de todas las naciones vendrán aquí, y llenaré esta casa de gloria, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y en Apocalipsis 8:13, la Biblia dice que el mar entregará lo que contenía antes del tiempo del juicio. En otras palabras, cuando el océano de repente devuelve algo largamente enterrado, no es solo historia, puede ser un mensaje. Este descubrimiento no es accidental. Es como si el mar mismo estuviera hablando, diciéndonos que las cosas ocultas están comenzando a salir a la superficie. Algo está despertando, algo antiguo, algo que ha estado en silencio durante mucho tiempo, y este tesoro podría ser solo el comienzo. Si el abismo ha comenzado a revelar sus secretos, entonces quizás el resto de la creación se está preparando para hacer lo mismo. En un rincón remoto del Gran Cañón, donde los turistas tienen prohibido el paso y los mapas faltan, un grupo de excursionistas tropezó con algo que nadie debía ver. Oculta detrás de acantilados escarpados había una entrada estrecha casi engullida por la oscuridad. La curiosidad los impulsó al interior, y lo que encontraron cambió todo. El túnel se abría a una enorme cámara subterránea, cuyas paredes estaban talladas con símbolos más antiguos que la historia estadounidense. Extraños animales, patrones geométricos y escritura hebrea primitiva cubrían la piedra como páginas de un antiguo libro. Algunas de las tallas eran idénticas a reliquias encontradas en Jerusalén y Qumrán, como si el desierto y la Tierra Santa compartieran la misma historia. Expertos se apresuraron a investigar, pero en lugar de respuestas, encontraron más preguntas. Los eruditos susurran teorías de una migración perdida, evidencia de que pueblos levantinos antiguos pueden haber cruzado el océano mucho antes que Colón. Otros apuntan a leyendas indígenas, historias de personas de luz que venían del este trayendo conocimiento sagrado. Los paralelismos son imposibles de ignorar. Cada símbolo, cada talla, cada habitación refleja un pasado que no debería existir en América. Pero para muchos lectores de la Biblia, el significado es más profundo. Amós 3:7 nos recuerda que Dios revela sus secretos a sus siervos. Y en Ezequiel 8, el Espíritu Santo guía al profeta a cámaras secretas, cámaras diseñadas para permanecer selladas hasta el tiempo señalado. Esta habitación se siente exactamente así, un mensaje guardado bajo el desierto, esperando que la tierra misma abra su testimonio. El mar está comenzando a devolver lo que tragó. Ahora la tierra está revelando lo que ocultó, y juntos forman una advertencia que no puede ser ignorada. No mucho después de que el desierto hablara a través de sus cámaras secretas y los cielos rojos anunciaran la llegada del sol, el cielo entregó su propio mensaje. Una serie de lunas de color rojo sangre aparecieron en los cielos sobre Estados Unidos, cada una apareciendo en un momento de tensión nacional. No era solo el color lo que preocupaba a la gente, era el momento. Las lunas rojas aparecieron durante semanas de tensión nacional,
durante temporadas de malestar público y momentos en que el país enfrentaba decisiones observadas por el mundo. Pronto, la gente comenzó a decir lo mismo: cada vez que sucede algo importante en este país, la luna se pone roja. Los científicos intervinieron rápidamente para intentar calmar la conversación. Hablaron de polvo atmosférico, cambios de temperatura y ciclos de eclipse predecibles. Insistieron en que no había nada sobrenatural, solo mecánica celestial normal vista a través de partículas pesadas en el aire. Sus explicaciones, sin embargo, hicieron poco para aliviar la creciente tensión. Porque el momento no solo era inusual sino también preciso, ya que cada luna roja se elevaba como una alarma silenciosa, no relacionada con los patrones climáticos sino con los momentos más frágiles de la nación. Para aquellos familiarizados con la Biblia, la conexión era imposible de ignorar. Joel 2:31 predijo: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. A lo largo de la historia bíblica, el cielo ha servido como el reloj de Dios, marcando temporadas de misericordia, advertencia, arrepentimiento y juicio. Cuando la luna se pone roja, no es solo un fenómeno científico. Es un mensaje escrito en luz, visible para cualquiera que quiera mirar hacia arriba. El significado resonó como un susurro en todo el país: el cielo estaba marcando la transición de una era. El mar devuelve lo que tragó. La tierra y el cielo revelan lo que ocultaron. El cielo ahora se une al testimonio. El cielo, la tierra y el mar ya no hablan por separado, se están fusionando en una sola voz. Y cuando el cielo comienza a ponerse rojo, a menudo es la última señal antes de la próxima revelación. Y esta próxima señal será aún más impactante. Mucho antes de que el desierto abriera sus cámaras secretas y los cielos rojos anunciaran la llegada del sol, otra señal estaba escrita en el agua. En noviembre de 1975, durante una de las tormentas más violentas de los Grandes Lagos, el supuestamente invencible SS Edmund Fitzgerald desapareció sin una sola llamada de socorro. No se desvió. No luchó. Simplemente desapareció. Como dijo un observador, ninguna llamada de socorro, ninguna advertencia, simplemente se fue. Durante décadas, el misterio permaneció. Pero cuando un submarino moderno no tripulado finalmente llegó al naufragio, la verdad conmocionó a los investigadores. El barco no se había colapsado bajo presión externa, había sido destrozado. Las abrazaderas de las escotillas faltaban o estaban torcidas hacia atrás. Las ventilaciones estaban cortadas y las aberturas que debían mantener el agua fuera habían sido arrancadas desde adentro. Los ingenieros concluyeron algo escalofriante: el colapso comenzó dentro del barco, no fuera. Un fallo silencioso, una grieta oculta, un desastre que ocurrió sin previo aviso a la tripulación. Los científicos lo llamaron falla estructural, un fenómeno donde el metal se fatiga bajo el clima severo. Una explicación plausible, pero que aún no logró aplacar la inquietud que impregnaba el evento. ¿Cómo pudo un barco tan elogiado por su fuerza colapsar tan rápido? ¿Cómo pudo algo tan confiable desmoronarse sin previo aviso? Para muchos lectores de la Biblia, el mensaje es antiguo. 1 Tesalonicenses 5:3 declara: porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y de ninguna manera escaparán. El hundimiento del Fitzgerald fue más que una tragedia marítima, fue un recordatorio. El destino del Fitzgerald parece ser un mensaje para Estados Unidos hoy. Un barco una vez apodado insumergible se ha colapsado repentinamente, no por una tormenta externa, sino por una debilidad subyacente. Y al igual que ese barco, una nación puede parecer fuerte pero desmoronarse silenciosamente bajo la superficie. La Biblia advierte que el colapso repentino a menudo precede a la intervención de Dios. Los mares han hablado, los cielos han comenzado a retumbar y las señales de las que Cristo habló en Lucas 21 aparecen una por una. La pregunta ahora es simple: ¿estamos listos cuando Él regrese? Comenzó sin previo aviso. Primero en los desiertos de Arizona, luego sobre los tranquilos valles de Nevada, y finalmente en los bosques de Pensilvania, la gente miró hacia arriba esperando nubes comunes. Pero en cambio, vieron gigantes anillos de fuego flotando silenciosamente en el cielo. Círculos perfectos, naranjas incandescentes, rojos, girando como brasas vivas suspendidas en el aire. Vídeos inundaron las redes sociales,
cada uno más extraño que el anterior. Los anillos no se desviaban ni se desvanecían. Mantenían su lugar, girando lenta y deliberadamente, como ruedas dentro de ruedas. Un testigo de Arizona describió el momento con temblorosa claridad: giraban como ruedas dentro de ruedas, como fuego vivo. La frase se hizo eco de algo antiguo, algo escrito mucho antes de que existieran drones o lentes digitales. Los científicos se apresuraron a explicar el fenómeno. Algunos lo llamaron reflejo de plasma atmosférico, una rara colisión de temperatura y luz. Otros susurraron sobre pruebas militares clasificadas, escape de cohetes o bengalas de gran altitud que no dejaban rastro visible. Pero cuanto más intentaban los funcionarios calmar al público, más crecía la inquietud. ¿Por qué qué? Si se encontraran carros en el Mar Rojo, probablemente tendría algo que ver con... Algo increíble ha surgido bajo las aguas del Mar Rojo. Algo lo suficientemente poderoso como para sacudir la historia, la fe y el mundo moderno a la vez. Lo que comenzó como un estudio de rutina en aguas profundas se convirtió rápidamente en un descubrimiento para el que nadie estaba preparado: ruedas fosilizadas de coral, huesos esparcidos y un rastro submarino que parece exactamente un ejército destruido congelado en el tiempo. A medida que los mapas de sonar revelan un puente oculto que se extiende por el Golfo, palabras antiguas registradas hace miles de años de repente se sienten inquietantemente reales, y muchos se hacen la misma pregunta: si este evento realmente sucedió, ¿qué significa para nuestro futuro? Antes de continuar, asegúrate de dar me gusta, comentar y suscribirte para no perderte lo que viene después. El técnico de sonar miró el monitor, parpadeando mientras formas simétricas pulsaban desde el fondo del Golfo de Aqaba. Círculos perfectos, patrones repetitivos y una línea larga, casi deliberada, que se extendía profundamente en la oscuridad. No eran rocas. No eran coral. Eran demasiado precisos, demasiado organizados, demasiado antinaturales. Y eso fue solo el principio. La expedición de 2024 fue diferente a todo lo que el público había visto. Financiado discretamente por patrocinadores privados, el equipo llegó con equipo normalmente reservado para operaciones militares clasificadas: sonar de barrido lateral de alta frecuencia, magnetómetros hipersensibles y vehículos operados remotamente equipados con brazos robóticos y cámaras de baja luz 4 Kelvin. No vinieron buscando leyendas, estaban persiguiendo un rumor que había sido desestimado durante décadas. Pero el océano estaba a punto de obligarlos a confrontar algo mucho más antiguo, mucho más pesado y mucho más perturbador de lo que nadie esperaba. Cuando el ROV se deslizó bajo las olas, el mar lo tragó inmediatamente. Sus luces cortaron el azul y descendieron hacia la oscuridad, revelando nada más que sedimento a la deriva hasta que una forma se materializó de la penumbra. Un objeto redondo, perfectamente proporcionado, cubierto de espeso coral. El brazo robótico apartó el sedimento. Aparecieron líneas, bordes rectos, un borde, un radio. Era una rueda, no una rueda moderna, no un trozo de escombros industriales. Una rueda fusionada a la piedra por miles de años de crecimiento de coral, pero inconfundiblemente creada por manos humanas. Y a medida que el ROV avanzaba, apareció otra, y otra, y otra. Los buzos se prepararon para bajar ellos mismos, veteranos de rescate en aguas profundas y recuperación de naufragios militares. Esperaban restos. No esperaban esto. En el momento en que sus luces barrieron el fondo del mar, el ambiente cambió. Las bromas cesaron. La respiración se ralentizó. Un peso silencioso se posó sobre todos ellos. El fondo del océano parecía un campo de batalla congelado a mitad de colapso. Marcos de carros rotos y torcidos. Ejes partidos por la mitad. Ruedas esparcidas como escudos abandonados. El coral había tragado todo rastro de madera y cuero, dejando contornos fantasmales de máquinas antiguas. Huesos humanos enredados con esqueletos de caballos, cajas torácicas fusionadas en los restos, cráneos medio enterrados en el sedimento, espinas curvadas en direcciones en las que ningún cuerpo vivo podría sobrevivir. La escala era abrumadora. Esto no era un naufragio, esto era una catástrofe. El rastro se extendió por casi 1.5 millas, siguiendo la forma exacta del puente terrestre submarino que el equipo había mapeado anteriormente. Era como si todo un ejército hubiera quedado atrapado, aplastado y sellado bajo el mar en un único instante violento. Entonces llegó el momento que ninguno de ellos pudo explicar.
El rayo de un buzo pasó sobre un montículo de coral y golpeó algo que brilló débilmente, un brillo dorado apagado enterrado bajo siglos de crecimiento. El buzo se detuvo. Estudió su luz. La forma bajo el coral parecía increíblemente suave, inquietantemente simétrica. Un círculo, un borde, una rueda, pero no como las otras. Esta brillaba. Algunos susurraron que podría pertenecer a un oficial de alto rango, tal vez incluso al propio faraón. No te pierdas lo que sucede a continuación. Cuanto más profundizamos, más extraña se vuelve la evidencia. Antes de que los buzos encontraran la primera rueda, antes de que las cámaras capturaran el primer eje fosilizado de coral, el equipo ya se había topado con algo aún más imposible. Una estructura submarina tan vasta, tan precisamente posicionada, que su misma existencia desafiaba todo lo que los historiadores creían saber sobre el mundo antiguo. Comenzó con los escaneos topográficos. Cuando la expedición desplegó su sonar de barrido lateral por el Golfo de Aqaba, la expectativa era simple: una fosa profunda, una caída empinada y nada más que sedimento. Eso es lo que los libros de texto habían enseñado durante generaciones. Pero el fondo del mar no se comportó como predecían los mapas. En lugar de un abismo uniforme, el sonar reveló una estructura elevada masiva, una calzada natural que se extendía casi 10 millas desde Egipto hacia la costa de la actual Arabia Saudita. Esta característica no pertenecía a un mar conocido por sus profundidades que superan los 5,000 pies. Sin embargo, allí estaba, una meseta larga y poco profunda con una profundidad promedio de aproximadamente 900 pies. Todavía profundo, pero asombrosamente transitable en comparación con los acantilados circundantes. Se elevaba como la columna vertebral de alguna criatura antigua, rodeada de vacíos a ambos lados. Los buzos la llamaron el puente. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Existen crestas submarinas en océanos de todo el mundo. Pero esta se alineaba con demasiadas anomalías. El equipo examinó cartas geológicas y datos satelitales. El patrón era el mismo. Dos costas con forma de embudo, estrechándose hacia este único camino sumergido. Al oeste se encontraba la playa de Nubeiba, una vasta y amplia llanura donde miles, tal vez decenas de miles, podían reunirse. Al este, escarpadas montañas formaban una barrera natural. No había otra ruta de salida, ningún otro lugar para escapar. Esta geografía reflejaba, punto por punto, la antigua narrativa que describía una población que huía atrapada entre el mar y las montañas. Pero el detalle más importante llegó después: los escombros descubiertos por los buzos seguían exactamente la cresta. Las ruedas, los huesos, los marcos de carros rotos, no aparecieron al azar. Formaban un rastro lineal que coincidía con los contornos del puente. Era como si toda una fuerza hubiera intentado cruzar la meseta elevada y hubiera sido alcanzada precisamente en su punto medio. Los biólogos marinos del equipo ofrecieron una explicación de por qué tanto permanecía intacto. El coral en esta región crece agresivamente, pero solo en superficies duras. La madera se pudrió, el cuero se descompuso, el metal se corroyó. Pero el coral creció sobre las formas originales, fijando todo en su lugar. Durante siglos, el coral preservó los contornos de todo lo que tocaba, convirtiendo frágiles carros en fantasmales esculturas de coral. Las corrientes en el Golfo de Aqaba también contribuyeron. A ambos lados del puente, las profundas trincheras crearon movimientos de agua giratorios que depositaron sedimento en la cresta. Durante miles de años, esas capas de sedimento cubrieron y protegieron los escombros. Sin esta combinación precisa de profundidad, corrientes y coral, los restos antiguos habrían desaparecido hace mucho tiempo. Esto no fue una formación submarina aleatoria. Fue un corredor natural, uno que se alineaba perfectamente con la historia de un cruce masivo, una catástrofe repentina y un ejército desaparecido. Ningún autor antiguo podría haber sabido que existía tal estructura bajo las olas. Ningún testigo ocular que viviera hace miles de años podría describir la forma exacta de un fondo marino que solo el sonar moderno podría revelar. Y sin embargo, el relato antiguo apuntaba directamente a este lugar, un puente oculto bajo un mar profundo, un puente que nadie podría haber conocido, excepto aquellos que una vez lo cruzaron. Mucho antes de que robots de alta tecnología y sonares de $1 millón barrieran el Golfo de Aqaba, un explorador solitario ya había recorrido este camino. No era un erudito universitario, ni un arqueólogo capacitado,
y no era alguien a quien el mundo académico tomara en serio. Su nombre era Ron Wyatt, un anestesista de Tennessee cuya curiosidad y determinación superaban cualquier credencial que le faltara. A fines de la década de 1970, mientras los expertos descartaban el éxodo como poco más que una leyenda, Wyatt estaba convencido de que los eventos antiguos descritos en las escrituras tenían una huella física en algún lugar de la Tierra. Si un ejército pereció en el mar, razonó, entonces en algún lugar bajo las olas, la evidencia debe permanecer. Con nada más que equipo de buceo básico, un pequeño bote y un sentido de propósito, comenzó a buscar la misma costa que las expediciones modernas ahora consideran el punto de cruce clave. Durante una de sus primeras inmersiones, llegó a la cresta sumergida que el equipo de 2024 identificaría más tarde como el puente terrestre submarino. Allí vio formas que lo sobresaltaron, formas circulares cubiertas de coral, contornos de ruedas con radios visibles y objetos torcidos que parecían ejes. Su equipo era primitivo y sus fotos borrosas, pero capturaron algo inconfundiblemente fabricado, algo que parecía demasiado organizado para ser natural. Afirmó haber encontrado cúmulos de huesos humanos y de caballos fusionados en el coral, restos congelados en el tiempo, como si estuvieran congelados en el momento de una catástrofe repentina. Y habló a menudo de un objeto en particular, una rueda con un suave brillo dorado enterrada bajo una dura costra de coral, una rueda que creía que pertenecía a alguien de alto rango, tal vez incluso a una figura real. Cuando Wyatt presentó sus hallazgos, la reacción fue inmediata y despiadada. Los académicos lo desestimaron como un fantasioso, insistiendo en que veía patrones donde no existían. Sin fotografías claras y sin respaldo institucional, su voz se ahogó. Pero continuó documentando todo lo que encontraba. Dibujó mapas. Registró profundidades. Marcó coordenadas precisas. Y esas coordenadas, ignoradas durante casi medio siglo, se convirtieron en la base de la cuadrícula de búsqueda de la expedición de 2024. Cuando el equipo moderno llegó con tecnología avanzada, los resultados reflejaron las notas de Wyatt con una precisión inquietante: las ruedas, los restos esqueléticos, el rastro lineal a través del fondo del mar. Todo apareció exactamente donde él lo había indicado. Aún más inquietante, algunas zonas que describió como densamente pobladas de artefactos ahora muestran signos de perturbación, como si algo masivo hubiera sido arrastrado desde el fondo del mar después de sus inmersiones originales. Durante décadas, Ron Wyatt fue tratado como una figura marginal. Pero los descubrimientos que emergen de las profundidades ahora sugieren que estuvo mucho más cerca de la verdad de lo que nadie quería creer. Si quieres que esta investigación continúe desarrollándose, recuerda dar me gusta, comentar y suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Cuanto más profundizó la expedición en el fondo del mar, más claro se volvió un patrón, uno que apuntaba no solo a un desastre antiguo, sino a un momento muy específico en la historia. Las formas de coral que fosilizaron las ruedas no eran vagas ni ambiguas. Mostraban patrones de radios distintos, proporciones precisas y estilos de construcción que los expertos podían comparar fácilmente con los diseños de carros egipcios conocidos. Y esa comparación produjo un resultado que asombró incluso a los analistas más cautelosos. Las ruedas descubiertas bajo el Mar Rojo presentaban 4, 6 y 8 radios. Estas no fueron variaciones aleatorias. Correspondían exactamente a las clasificaciones de carros utilizadas bajo el Nuevo Reino de Egipto, e incluso más específicamente a la dinastía 18. Esta fue la era asociada con algunos de los faraones más poderosos de Egipto, incluidos los gobernantes cuyos reinados se alinean con la línea de tiempo tradicional del Éxodo. Ninguna otra era usó esta combinación de patrones de radios simultáneamente. La mezcla de diseños indicó que no solo soldados comunes, sino divisiones de élite y oficiales de alto rango formaban parte de la fuerza preservada bajo el coral. Algunos historiadores creen que las ruedas de 8 radios estaban reservadas solo para los carros más prestigiosos, posiblemente los pertenecientes a nobles o comandantes. La distribución de los escombros también reveló algo crítico. Las ruedas y los restos esqueléticos no formaban una dispersión circular como el resultado de un naufragio. Formaban un corredor lineal estrecho que seguía el contorno exacto del puente terrestre submarino. El rastro sugería movimiento de una orilla hacia la otra, como si toda una fuerza estuviera avanzando o persiguiendo algo. No había restos de agujeros de madera, anclas o carga metálica típicos de desastres marítimos. En cambio, todo lo presente coincidía con el equipo de una unidad militar terrestre forzada al mar.
Aún más convincente fue la ausencia de capas cronológicas mixtas. En otros cementerios de barcos, el crecimiento de coral encierra escombros de múltiples siglos, produciendo una mezcla caótica de artefactos. Aquí, las estructuras de coral se remontan a un solo evento catastrófico. Los huesos, tanto humanos como animales, mostraron una mineralización uniforme, lo que apoya aún más la idea de que fueron depositados al mismo tiempo, no a lo largo de generaciones. La geografía añadió otra capa de confirmación. La playa de Nubeiba, el presunto punto de cruce, se ajustaba a la descripción antigua con asombrosa precisión. La playa es enorme, capaz de albergar a decenas de miles de personas, pero rodeada de escarpadas montañas que crean una trampa natural. Si un grupo masivo huyera a través de esta región, solo tendrían una dirección restante para escapar, y esa dirección se alineaba perfectamente con el puente terrestre submarino que reveló el sonar. Ninguna otra ubicación en la región cumplía estas condiciones. El silencio de los registros del antiguo Egipto también jugó un papel. Si bien Egipto fue meticuloso al documentar las victorias, rara vez registraba derrotas, especialmente las catastróficas. Un desastre militar que involucró la pérdida de cientos de carros de élite y oficiales de alto rango probablemente habría sido borrado de las inscripciones oficiales, al igual que otros eventos vergonzosos en la historia egipcia fueron omitidos silenciosamente. En conjunto, los diseños de las ruedas, el rastro lineal, los patrones de fosilización, la geografía y el silencio de los archivos egipcios apuntan a una conclusión: lo que sucedió aquí ocurrió durante la ventana precisa en la que tradicionalmente se ubica el éxodo bíblico, y sucedió de manera repentina, violenta y a una escala que dejó su marca en el fondo del mar durante más de 3000 años. Cuando los buzos presentaron sus hallazgos, ruedas fosilizadas en coral, huesos enredados en carros colapsados y un rastro que coincidía con la forma de un corredor submarino, una pregunta eclipsó todo lo demás: ¿cómo pudo un ejército entero, completo con aurigas de élite y animales, quedar congelado bajo el Mar Rojo en un solo momento? Los hechos eran innegables, pero el mecanismo seguía siendo un misterio. Y así, surgieron tres teorías principales, cada una intentando explicar lo imposible. La primera teoría está arraigada en fuerzas naturales: el mega tsunami de la erupción volcánica de Tera, también conocida como Santorini, alrededor del 1600 a.C. Esta erupción fue una de las más violentas en la historia geológica registrada. Devastó regiones costeras en todo el Mediterráneo, remodeló islas y produjo olas tan poderosas que las simulaciones modernas muestran que podrían haber llegado a las costas de Egipto. Un megatsunami tiene un fenómeno distintivo conocido como retroceso, donde el mar retrocede repentinamente por millas, exponiendo tierra que normalmente está sumergida. A los ojos antiguos, esto podría parecer fácilmente que el mar se había abierto milagrosamente. Aquellos que huían a lo largo de la cresta podrían haber interpretado la repentina retirada del agua como un acto divino, otorgándoles un camino a través de lo que normalmente es un profundo golfo. Pero el retroceso es solo la mitad de la historia. Cuando el mar regresa, lo hace con fuerza devastadora. Si el ejército egipcio persiguió a través del puente terrestre expuesto, la pared de agua que regresaba se habría derrumbado sobre ellos sin escapatoria. La naturaleza catastrófica del campo de escombros, carros aplastados, ruedas separadas de los marcos, huesos esparcidos en patrones violentos, se alinea estrechamente con lo que produciría un mega tsunami. Esta teoría proporciona un mecanismo científico mientras se mantiene coherente con la escala de destrucción observada en el fondo del mar. La segunda teoría es mucho más controvertida y se relaciona directamente con las tradiciones religiosas antiguas. La idea de que el Arca de la Alianza era más que un objeto ceremonial. Algunos investigadores proponen que el arca funcionó como una forma de dispositivo de alta energía capaz de generar descargas eléctricas o efectos atmosféricos localizados. Las descripciones antiguas del arca mencionan resplandor, poder y peligro para quienes la manejaron mal, detalles que se asemejan a encuentros con alto voltaje o energía de alta frecuencia. Si los israelitas poseyeran tal objeto mientras eran perseguidos, puede haber producido una fuerza lo suficientemente fuerte como para partir las aguas a través de mecanismos que no entendemos completamente. El colapso de esta fuerza, ya sea intencional o accidental, podría haber causado que el mar regresara repentinamente, abrumando a cualquier ejército que aún estuviera en la cresta. La tercera teoría considera la tecnología acústica perdida. Se cree que ciertas civilizaciones antiguas, incluido el propio Egipto, poseían conocimientos de frecuencias de resonancia capaces de levantar piedras pesadas o manipular materiales usando el sonido.
Si Moisés usó un bastón o un instrumento diseñado para amplificar frecuencias específicas, las vibraciones resultantes podrían haber influido en las masas de agua de maneras que la ciencia moderna apenas está comenzando a explorar. La separación del agua a través de la levitación acústica sigue siendo especulativa, pero los investigadores que estudian la dinámica del agua bajo ondas sonoras potentes han observado patrones que imitan el desplazamiento temporal. Aunque cada teoría difiere en el mecanismo, comparten un elemento crucial: algo repentino, poderoso y extraordinario ocurrió en esa cresta sumergida. Ya sea a través de un desastre natural, tecnología antigua o una fuerza más allá de la comprensión humana, la evidencia dejada atrás apunta a un solo momento de abrumadora destrucción, uno que atrapó a todo un cuerpo militar en su agarre y preservó las secuelas bajo el mar durante más de 3 milenios. Desde el momento en que la expedición de 2024 lanzó sus hallazgos preliminares, una respuesta resonó más fuerte que cualquier otra: silencio. No curiosidad, no entusiasmo. Silencio. Una quietud pesada, calculada, incómoda de las instituciones que normalmente se apresuran a comentar sobre cada nuevo titular arqueológico. Y la pregunta es obvia: ¿por qué el mayor descubrimiento potencial en arqueología bíblica, los posibles restos del ejército del faraón, sería recibido con vacilación en lugar de entusiasmo? Durante más de un siglo, la egiptología dominante ha insistido en que el éxodo, al menos a la escala descrita en los textos antiguos, nunca ocurrió. Esta conclusión no surgió de la malicia, sino de la lógica académica. No hubo campamentos, ni registros de migración masiva, ni documentación egipcia de la pérdida de una fuerza de élite en un desastre catastrófico. En las aulas de El Cairo a Cambridge, esto se ha enseñado como un hecho establecido. Carreras enteras se han construido sobre la suposición de que la historia es simbólica, no histórica. Pero la evidencia del fondo marino amenaza con darle la vuelta a esa narrativa. Cientos de ruedas incrustadas de coral que coinciden exactamente con el periodo del Nuevo Reino, huesos mineralizados en patrones consistentes con un solo evento, y un puente terrestre sumergido que se alinea perfectamente con el relato antiguo. Si todo esto se acepta como auténtico, entonces gran parte de la línea de tiempo establecida de la historia egipcia requerirá revisión. Las reputaciones académicas, décadas de investigación publicada y un sinnúmero de libros de texto se volverían obsoletos instantáneamente. No es una pequeña corrección, es un terremoto. Y la academia no está construida para manejar terremotos. También hay una dimensión política que los eruditos no pueden ignorar fácilmente. Si un descubrimiento parece validar un gran milagro descrito en las escrituras del judaísmo, el cristianismo y el islam simultáneamente, tiene el potencial de encender debates religiosos e ideológicos en todo el mundo. Las instituciones que valoran la neutralidad temen convertirse en el centro de una tormenta global. Reconocer el descubrimiento corre el riesgo de desestabilizar marcos seculares de larga data y generar tensiones en regiones ya sensibles a las afirmaciones religiosas. Más allá de eso se encuentra el problema del precedente. Si un evento milagroso resulta tener evidencia física detrás de él, ¿qué pasa con los otros? Para algunos eruditos, las implicaciones son simplemente demasiado vastas. Es más seguro rechazar, minimizar o ignorar que aceptar algo que podría obligar a reescribir la historia antigua. Es por eso que el silencio rodea el descubrimiento, no porque carezca de importancia, sino porque su importancia es abrumadora. Y cuanto más profundas son las imágenes de los buzos, más frágil se vuelve ese silencio. Las siguientes secciones revelan detalles que los eruditos han evitado durante años, detalles que finalmente podrían romper la barrera entre el mito y la historia. Si quieres ver hasta dónde llega esta historia y que revelan las próximas capas de evidencia, asegúrate de seguir mirando. Las preguntas sin respuesta solo se vuelven más fuertes a partir de aquí. A medida que la expedición de 2024 comparó sus hallazgos con los registros de archivo dejados por exploradores anteriores, comenzó a surgir un patrón inquietante, uno que sugería que los últimos 40 años pueden haber visto más actividad en el fondo del mar de lo que nadie se dio cuenta. El equipo moderno esperaba inconsistencias en los detalles debido a la erosión natural, el desplazamiento de sedimentos y el crecimiento de coral. Pero lo que descubrieron fue mucho más allá del lento trabajo de la naturaleza. A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, Ron Wyatt documentó varias áreas que afirmaba que estaban densas en artefactos, cúmulos de ruedas, marcos de carros rotos y restos esqueléticos esparcidos en campos enredados a lo largo del puente terrestre sumergido. Muchos de estos lugares aparecían en sus primeras fotografías como estructuras abarrotadas,
caóticas e inconfundiblemente artificiales. Pero cuando el equipo de 2024 navegó a estas coordenadas exactas, el fondo del mar contó una historia diferente. Las regiones que Wyatt describió estaban extrañamente vacías. Los RO versus del equipo detectaron largos y poco profundos surcos tallados en el fondo del mar, marcas de arrastre. Eran inconsistentes con las corrientes submarinas naturales o el movimiento de la vida marina. En cambio, las marcas sugerían que objetos grandes y pesados habían sido arrastrados de sus posiciones originales. El ancho y la profundidad de las ranuras indicaban que algo sustancial había sido enganchado, levantado y reubicado. Aún más inquietante fue la desaparición de objetos específicos que Wyatt había descrito en detalle. El ejemplo más notable fue la rueda de carro de color dorado. Afirmó que una vez había presentado evidencia de su existencia antes de que desapareciera de los canales oficiales. La expedición de 2024 buscó exhaustivamente ese lugar, escaneando la región circundante más allá de las coordenadas mapeadas. No quedó rastro de ella, solo formaciones de coral, lo que sugiere que algo una vez estuvo incrustado allí. Los geólogos marinos del equipo notaron que los procesos naturales generalmente entierran los objetos en lugar de eliminarlos. La deposición de sedimentos en el Golfo de Aqaba tiende a acumularse durante siglos, no a despejar grandes espacios. El coral no se desprende de superficies sólidas a menos que se corte o se rompa. Para que tantos objetos desaparezcan, algo más deliberado parecía estar en funcionamiento. También está la cuestión del tiempo. Durante décadas, se han rumoreado varias inmersiones no autorizadas y expediciones no reportadas en la región. Estas no fueron misiones científicas, sino operaciones discretas realizadas con objetivos desconocidos. Con el área fuera de las prioridades arqueológicas convencionales, había poca supervisión y prácticamente ningún monitoreo. La desaparición de evidencia plantea una posibilidad que pocos quieren enfrentar. Si este sitio submarino realmente contiene restos de un evento antiguo significativo, entonces la remoción, ocultación o reubicación de elementos sería una forma de controlar la narrativa antes de que llegue a la atención global. Ya sea hecho para preservación, secreto o algo más, el resultado es el mismo. El fondo del mar ya no coincide con el registro dejado por quienes lo vieron hace décadas. Lo que queda es solo un fragmento de lo que alguna vez pudo haber sido el campo de batalla antiguo mejor conservado bajo el mar. A medida que se acumulan los descubrimientos, las ruedas fosilizadas en coral, los huesos enredados en carros colapsados, el puente sumergido que se extiende por un mar imposible, muchos investigadores, teólogos y personas comunes están comenzando a hacer una pregunta más profunda: si este evento realmente sucedió, y si su evidencia física ha resurgido en nuestra generación, entonces ¿por qué ahora? ¿Por qué una historia enterrada bajo el Mar Rojo durante más de 3000 años regresaría repentinamente a la atención mundial? A lo largo de la historia, ciertos descubrimientos aparecen en momentos en que el mundo ya está inestable. El mundo actual se enfrenta a una combinación inusual de malestar político, clima extremo, aumento de la actividad geológica y fenómenos celestes inexplicables que se asemejan a descripciones escritas hace miles de años. Textos antiguos hablaban de un tiempo en que el mar y las olas rugirían, cuando las naciones serían sacudidas y cuando las viejas verdades olvidadas durante mucho tiempo resurgirían. Los paralelismos son difíciles de ignorar. El campo de batalla submarino puede ser más que una curiosidad histórica. Para muchos, representa una advertencia y un recordatorio de un momento en que la arrogancia, la opresión y la búsqueda del poder absoluto llevaron a una destrucción repentina. El colapso del ejército egipcio no fue solo un desastre militar, simbolizó la caída de una civilización que se creía intocable. Los ecos de ese colapso pueden resonar hoy en un mundo donde las naciones creen nuevamente que pueden moldear el destino sin consecuencias. También está la cuestión del tiempo. Durante siglos, la ubicación del cruce siguió siendo incierta, la evidencia esquiva. Pero solo ahora, con la tecnología capaz de mapear paisajes submarinos profundos, emerge la imagen completa. Plantea la posibilidad de que este conocimiento estuviera destinado a una generación específica, una generación que vive en un momento de agitación global y cambios acelerados. Ya sea visto espiritual o simbólicamente, el redescubrimiento obliga a una reflexión inquietante. Si un evento antiguo considerado imposible ahora ha sido probado físicamente plausible, ¿qué otras profecías antes descartadas como mito podrían también estar más cerca de lo que creemos? Algunos eruditos hablan con cautela,
otros con audacia, pero la conversación está creciendo. El regreso de esta evidencia puede no señalar el fin del mundo, pero puede señalar el comienzo de una rendición de cuentas, una invitación para que la humanidad reconsidere el camino que está tomando. Si estos descubrimientos te desafían, te inspiran o te hacen preguntarte qué podría venir después, recuerda dar me gusta al vídeo, dejar un comentario compartiendo tus pensamientos y suscribirte al canal para no perderte nunca lo que se está desarrollando. Tu apoyo ayuda a sacar a la luz estas investigaciones. Gracias por mirar y mantente listo, porque la historia está lejos de terminar. 2 millones de personas serían abrumadoras. El Mar Rojo, también conocido como el Mar de Juncos, tiene aproximadamente 1.400 metros de longitud y varía en profundidad. Sin embargo, la Biblia describe que se partió milagrosamente para permitir el paso de toda una nación. Este evento no es solo una historia notable, sino también un elemento significativo para comprender las visiones antiguas de la intervención divina y los eventos milagrosos. La investigación arqueológica e histórica ha explorado la plausibilidad de tales eventos, considerando teorías que involucran fenómenos naturales como maremotos o vientos fuertes para apoyar la narrativa bíblica. A pesar de estas investigaciones, la historia sigue siendo un poderoso símbolo de fe y poder divino, transmitido a través de miles de años y que continúa inspirando asombro y debate. Es fascinante, pero cierto. Muchas personas encuentran esta historia completamente creíble. Según la Biblia, este extraordinario evento fue orquestado por Dios para demostrar su inmenso poder a todas las naciones, particularmente a través del pueblo de Israel. Esta demostración divina se ve como una clara indicación del poder y el propósito de Dios, lo que explica por qué es abrazada por tantos, excepto por los científicos. Sin embargo, los científicos adoptan un enfoque diferente, basando sus creencias en la evidencia empírica y el razonamiento lógico. Para que cualquier evento sea reconocido como verdad dentro de la comunidad científica, debe estar respaldado por hechos sólidos y datos rigurosos. Los eventos históricos, por ejemplo, se examinan a través de hallazgos arqueológicos, registros documentados y evidencia física. En contraste, las explicaciones religiosas o divinas, aunque poderosas y significativas en contextos culturales, no siempre se alinean con las metodologías científicas. Un ejemplo notable de esta tensión es el debate sobre los milagros reportados en varios textos religiosos. Los científicos buscan explicaciones naturales y evidencia observable para estas ocurrencias. La separación del Mar Rojo, tal como se describe en la Biblia, es un caso famoso que algunos científicos han intentado explicar a través de fenómenos naturales como erupciones volcánicas o vientos fuertes. Sin embargo, mientras tales eventos permanezcan inexplicables por las leyes científicas establecidas, continuarán siendo controvertidos. La búsqueda de la comprensión persiste, con investigadores examinando textos antiguos, realizando experimentos y analizando datos para cerrar la brecha entre los relatos históricos y las explicaciones científicas. Hasta que se descubra evidencia sólida y verificable, las historias que desafían las leyes de la ciencia continuarán provocando debate y curiosidad. La verdadera historia del cruce del Mar Rojo. La historia del cruce del Mar Rojo ciertamente genera un debate significativo, y está claro por qué. La idea de que un océano pudiera partirse por sí solo es extraordinaria y contradice nuestra comprensión actual de la física y la geología. Ninguna ley o teoría científica apoya el concepto de que un océano se divida de forma independiente. Las fuerzas que rigen los procesos físicos de la Tierra, como la gravedad y las corrientes oceánicas, se opondrían a tal escenario. La gravedad, una fuerza fundamental, atrae constantemente todo hacia el centro de la Tierra y no simplemente se apaga o se debilita en un solo lugar. Reflejando el famoso relato bíblico de la separación del Mar Rojo, que se cita con frecuencia en estas discusiones, si el Mar Rojo se hubiera partido para crear un camino con muros de agua imponentes, la fuerza requerida habría sido inmensa. Algunas estimaciones sugieren que la altura de estos muros de agua tendría que exceder los 100 pies para acomodar la masa de personas y animales. Mantener tal estructura sin que colapse debido a la gravedad sería un desafío monumental. Además, fenómenos reales como maremotos o tsunamis pueden causar cambios temporales en los niveles del agua, pero no crearían un camino estable y transitable a través del océano. La investigación sobre eventos similares indica que, si bien grandes olas o actividad sísmica pueden causar breves cambios en los niveles del agua, no producen las condiciones milagrosas descritas. Algunos proponen que una fuerza divina o sobrenatural podría explicar tal evento,
pero esto no es algo que los científicos puedan verificar a través de evidencia empírica. La ciencia moderna se basa en experimentos reproducibles y datos observables, y la intervención divina queda fuera de su alcance. Hasta que se encuentre evidencia concreta, la noción de que un océano podría partirse y permitir que millones de personas caminen en tierra seca sigue siendo un tema fascinante pero controvertido. Varios arqueólogos y eruditos sugieren que el faraón que gobernó durante el Éxodo podría no haber quedado atrapado bajo las aguas como se describe en el relato bíblico. En cambio, proponen que podría haber continuado reinando durante varios años más después de que los israelitas fueran liberados de la esclavitud egipcia. Esta hipótesis se basa en registros históricos e inscripciones que indican que el reinado del faraón podría haberse extendido más allá del evento del Éxodo. Por ejemplo, algunos investigadores destacan la falta de evidencia arqueológica definitiva del ahogamiento masivo del ejército del faraón, lo que ha llevado a debates sobre la precisión histórica de la historia bíblica. También se sugiere que el cuerpo del faraón podría haber sido recuperado, o que él podría haber permanecido en tierra mientras su ejército quedaba atrapado en las aguas. Para abordar estas diferentes perspectivas, científicos e historiadores han llevado a cabo extensas investigaciones, incluidas excavaciones submarinas y el análisis de textos antiguos. Su objetivo es recopilar más evidencia sobre el Éxodo y su contexto histórico. Sin embargo, esta tarea se complica por las diferencias significativas entre la tecnología avanzada de hoy y el mundo antiguo. Descubrir la ruta exacta a través del océano que probablemente ha existido durante más de 4.000 años es un desafío monumental para los investigadores que estudian el Golfo de Aqaba. Identificar la ubicación precisa del cruce del Mar Rojo es crucial. Afortunadamente, los textos antiguos, incluidos los de la Biblia, proporcionan descripciones notablemente detalladas del lugar del cruce. Estas descripciones han enfocado la búsqueda en áreas específicas alrededor de Egipto, ofreciendo una guía valiosa. Según estos relatos antiguos, el cruce debe haber ocurrido en una vasta masa de agua con una profundidad mínima de 2.000 pies. Este requisito de profundidad es significativo, ya que elimina cuerpos de agua más pequeños como lagos y ríos poco profundos, que no son lo suficientemente profundos. El Golfo de Aqaba, situado entre la península del Sinaí y Arabia Saudita, se ajusta perfectamente a este criterio, con profundidades que superan los 1.800 pies. Los primeros investigadores se concentraron inicialmente en el Golfo de Suez, otro posible lugar de cruce, pero esta área resultó ser incorrecta. El Golfo de Suez es considerablemente menos profundo, con profundidades promedio de alrededor de 900 pies. La discrepancia entre la profundidad requerida por las escrituras y la profundidad real del Golfo de Suez llevó a la conclusión de que este no era el lugar del cruce. Después de una búsqueda exhaustiva, los científicos identificaron el Golfo de Aqaba como una masa de agua que coincidía perfectamente con la descripción bíblica del lugar del cruce. Este lugar notable es famoso por sus características llamativas, incluida su profundidad. Uno de los descubrimientos más asombrosos fue la profundidad del Golfo de Aqaba, que se sumerge a unos 5.000 pies en su punto más profundo. Para comparar, el Empire State Building tiene aproximadamente 1.454 pies de altura, incluida su antena. Por lo tanto, las secciones más profundas del Golfo son aproximadamente 3 veces la altura de este icónico rascacielos. Increíble,